La década de los 50 fue el momento en que el comunismo retó al mundo. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. La sangrienta guerra de Corea destruyó a ese país en 3 años. Las fuerzas de Fidel Castro tomaron Cuba. Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Dien Bien Phu cayó ante los comunistas, lo que causó finalmente la guerra de Vietnam. Una revuelta antisoviética húngara fue aplastada por los rusos. Y Joseph McCarthy utilizó los temores norteamericanos al comunismo a su favor. Los temores de la Guerra Fría condujeron al desarrollo de la primera bomba de hidrógeno. Pero también hubo cosas buenas. Gran Bretaña honró a la reina Isabel el día de su coronación. The royal scepter, the ensign of kingly power. Jonas Salk descubrió la vacuna para la polio. Y la edad espacial inició con el lanzamiento soviético del Sputnik, cuando los 50 marcaron la última frontera para la humanidad. Testigo de la historia, 1950-1959. Junio 25 de 1950, comienza la Guerra de Corea. ...25 de junio de 1950... las fuerzas norcoreanas invadieron Corea del Sur... ...iniciando la Guerra de Corea. 2 días después, las Naciones Unidas aprobaron una resolución... ...urgiendo a los miembros a detener a los agresores de Corea del Norte... ...y los Estados Unidos respondieron. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. On Sunday, June 25th, communist forces attacked the Republic of Korea. Free nations must be on their guard, more than ever before, against this kind of sneak attack. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. Las Naciones Unidas ordenaron el bombardeo de objetivos estratégicos en Corea del Norte. A pesar de que las tropas y equipo de diferentes naciones miembros lucharían en nombre de las Naciones Unidas, los Estados Unidos tenían el comando de la operación. El presidente Truman asignó al general Douglas MacArthur como comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas. Heading for Korea, the first amphibious task force since World War II moves swiftly through the Pacific. Under a British-American air umbrella, the Armada arrives off Pohang and the landing craft go in. A pesar de las expectativas de oposición, la primera división de caballería de los Estados Unidos estableció fácilmente posiciones. Su primer trabajo fue proteger Pohang de las tropas norcoreanas que avanzaban hacia el sur sobre la costa este. Más allá de la costa de Corea del Norte, la flota aliada bombardeaba su posición. A pesar de que las tropas rusas no se encontraban entre los invasores de Corea del Sur, Truman culpó a la Unión Soviética de patrocinar a la comunista Corea del Norte. If the Soviet Union really wants peace, it can prove it, and could have proved it on any day since last June 25th by joining the rest of the United Nations in calling upon the North Koreans to lay down their arms at once. Se hicieron convocatorias masivas de reclutamiento en el país. Cada rama de las Fuerzas Armadas exhortaba a los hombres físicamente capaces a que se unieran en la lucha contra el comunismo. Marines, Navy, foot slugger or flyer, every volunteer helps in the urgent task of building up United Nations strength in Korea. Los reclutas recién llegados descubrieron rápidamente la dura realidad de esta guerra al avanzar hacia Seúl. There's no knowing friend from foe. As tanks spearhead the attack in house-to-house fighting, South Koreans patrol captured areas just in case. Wounded prisoners are brought in for treatment before being sent back to base. It's a tough price the Marines pay for a tough job. America has carried most of the weight in this United Nations war.
Después de liberar Corea del Sur, MacArthur ordenó a sus fuerzas que cruzaran el paralelo 38 con la esperanza de unificar Corea. Desafortunadamente, esto provocó que China entrara en la guerra. Más de 1 millón de soldados chinos hicieron que las fuerzas de las Naciones Unidas se retiraran hasta la base de la península coreana. Atrapados tras las líneas enemigas, los marinos tuvieron que esperar que las provisiones les llegaran por aire antes de pensar en cómo salir de allí. During the days, they've hacked out a landing strip, exhausted where they are. They're hungry, too, and thirsty enough to eat snow. By night, they fight off Chinese attacks as the enemy raids from the mountains. Eventualmente, las fuerzas norteamericanas y aliadas volverían a llegar al paralelo 38. El 27 de julio de 1953, ambos lados acordaron un armisticio. La guerra de Corea tuvo un precio muy alto, particularmente para los coreanos y chinos. También los Estados Unidos pagaron un precio alto, perdiendo casi 54,000 soldados. En total, más de 1 millón de personas perdieron la vida durante esta guerra. Pero la situación política entre Corea del Norte y del Sur terminó exactamente igual que el día anterior al 25 de junio de 1950, cuando la guerra comenzó. Corea estaba otra vez dividida por la mitad a la altura del paralelo 38. Noviembre 1 de 1952. Estados Unidos hace explotar la primera bomba de hidrógeno. 1 de noviembre de 1952. Los Estados Unidos hicieron explotar la primera bomba de hidrógeno. Aboard a Navy ship steaming toward Eniwetok Atoll in November 1952, a handful of men share a secret which can shape the fate of the world. On a tiny island named Ilujilab, the Atomic Energy Commission and the Defense Department are preparing to explode the world's most fearsome weapon, the first hydrogen bomb. La bomba, que se ha apodado Mike, estuvo bajo la observación de los 4 grupos que llevaron a cabo la prueba: la Armada, la Naval, la Fuerza Aérea y el contingente de científicos. A weather briefing is held as H-hour nears, for weather conditions can make or break the test shot. Any chance of showers? Not within the next 48 hours over the entire Marshalls. How about cloud cover? A few cumulus move in, but if we go off on schedule, nothing to bother the operation. In less than a minute, the first hydrogen bomb ever set off on Earth will explode before your very eyes. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teeth. Watch the shockwave as it rolls toward the flagship. Esta película fue editada para excluir cualquier información clasificada y fue exhibida 2 años después de que la bomba explotara. Helicopters whirling away to study the test island must get in and out quickly. Radioactive dust will begin showering the atoll in an hour. Desde los helicópteros, los observadores podían ver claramente que la isla estaba totalmente aplanada. No había quedado nada, excepto lo que parecía ser un profundo cráter y el agua azul oscuro. La bomba produjo una bola de fuego de más de 4 kilómetros de ancho. En comparación con el horizonte de Nueva York, esto significa que con el Empire State como punto cero, la bola de fuego se extendería desde Washington Square hasta Central Park, quemando 1/4 parte de la isla de Manhattan en un instante. The tremendous upsurge of air from the detonation rapidly pushes up the Mike cloud. Again, nothing of this height and width has ever before been witnessed. If the picture is stopped at this point in the cloud's growth, the height of the cloud is approximately 40,000 feet. This means that 32 Empire State Buildings at 1,250 feet each could be piled one on top of the other before they would reach the cloud's altitude at this time, roughly 2 minutes after zero. Some 10 minutes later, the cloud approaches its maximum.
The mushroom portion of the deadly radioactive air mass has pushed up to around 10 miles and spreads out along the base of the stratosphere to the width of about 100 miles. The stem itself is snaking upward to a height of about 25 miles. La bomba, que hizo un cráter de aproximadamente 1,5 kilómetros de diámetro, fue cientos de veces más destructiva que las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Todo lo que se encontraba en un radio de 4,5 kilómetros fue destruido totalmente. Se registró un daño entre severo y moderado después de 11 kilómetros. Los efectos destructivos laterales fueron los mayores logrados por un solo artículo explosivo. El daño ligero llegó hasta los 16 kilómetros. With this mushroom cloud, mankind enters the hydrogen bomb age, an era in which every one of us must share the fateful decision to create or destroy. El asombroso poder destructor de la bomba de hidrógeno realmente sorprendió al mundo el 1 de noviembre de 1952. Marzo 5 de 1953, muerte de José Stalin. 5 de marzo de 1953, la Unión Soviética hace duelo por la muerte del premier José Stalin. Stalin presidió el ascenso como una de las supremas potencias industriales, políticas y militares del mundo. His people regarded as a god this man who was born the son of a shoemaker, for above all, he became a star to guide them to a more prosperous way of life. In return, they gave him their undying devotion and accepted his every word as law. But one thing Stalin did not give them, their freedom. And that, to countries outside the Iron Curtain, means all. Cuando joven, en la colonia rusa de Georgia, Stalin estudió para sacerdote, pero fue atraído por el socialismo. El destino de Stalin fue sellado cuando conoció a Vladimir Lenin en 1905. Se involucró en el movimiento bolchevique y en la Revolución de Octubre, que dio origen a la Unión Soviética. Mientras sus contemporáneos despreciaban la pesadez mundana de los comités y la maquinaria del partido, Stalin prosperaba dentro de este y lo utilizaba a su favor. Pronto había tomado el control del partido y, a pesar del rompimiento con Lenin, se nombró a Stalin su sucesor. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin desmanteló las políticas económicas liberales de su predecesor y estableció un estado policial. Para incrementar la producción agrícola e industrial, introdujo el primer plan quinquenal. Stalin empezó confiscando las tierras de granjas, cultivo y ganadería en nombre del Estado. Entonces forzó a 25 millones de personas a trabajar en granjas del Estado llamadas colectivas. Quienes se resistían eran enviados a prisión a los campos de Siberia. Algunos otros eran ejecutados. Los resultados fueron trágicos. La producción agrícola decayó y por lo menos 15 millones de personas se morían de hambre durante la colectivización. Stalin presionó con la industrialización y construyó fábricas en toda la Unión Soviética. La producción soviética funcionó y para 1937 solo estaba atrás de los Estados Unidos. Como reacción a las críticas acerca de las fallas de la colectivización, Stalin emprendió el Gran Terror en 1934, una purga sanguinaria del partido y el ejército. En juicios públicos elaborados, el acusado era declarado contrarrevolucionario, forzado a confesar crímenes imaginarios y sentenciado a muerte. Stalin también utilizó la propaganda y un culto de personalidad para seducir y controlar al pueblo soviético. Reemplazó la religión organizada con la alabanza a los héroes comunistas, incluyendo a Lenin y a sí mismo. En retratos y fotografías, Stalin era mostrado como un gran líder benevolente que cuidaba a su pueblo. La fe del pueblo soviético en el liderazgo de Stalin, como se notaba en estas imágenes, sería pronto puesta a prueba por la invasión de Adolfo Hitler a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Millones fallecieron cuando el ejército alemán atacaba a la Unión Soviética, dejando a su paso solo devastación. Pero el pueblo soviético se unió y eventualmente el Ejército Rojo condujo a los invasores de regreso a Berlín. En las conferencias de Teherán y Yalta, Stalin se reunió 2 veces con el primer ministro británico Churchill y con el presidente norteamericano Roosevelt. Los 3 grandes discutieron y planearon la Europa de después de la guerra. Stalin prometió elecciones justas y democráticas en la Europa del Este ocupada por los soviéticos. Pero estas elecciones nunca tuvieron lugar y las relaciones con el Occidente se deterioraron.
En 1949, la Unión Soviética reveló su capacidad nuclear. El logro de Stalin señaló al mundo que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas habían llegado a ser una superpotencia. La Guerra Fría daba inicio. El 2 de marzo de 1953, Stalin sufrió una hemorragia cerebral y falleció 3 días después. Los años posteriores a su muerte vieron una marcada reducción de la brutalidad extrema que definió su régimen. En 1956, Nikita Khrushchev destruyó el mito de Stalin cuando denunció al líder sus crímenes ante el 20º Congreso del partido. Stalin dejó una gran sombra sobre los futuros líderes del Imperio Soviético. Creó una superpotencia, pero también había plantado las semillas de su destrucción. Aunque actualmente Rusia lucha con una cantidad de problemas heredados de la era soviética, muchos rusos extrañan la estabilidad y el orden que existía bajo el gobierno soviético. Mientras lucha experimentando con la democracia, Rusia mantiene el fantasma de su cruel y enigmático líder. Marzo 26 de 1953. La vacuna contra la polio de Salk es probada con éxito. 26 de marzo de 1953, el Dr. Jonas Salk informó que su vacuna de la polio fue exitosa en las pruebas en 90 adultos y niños. La vacuna ofreció protección contra las 3 ramas del virus de la polio. El descubrimiento de Salk fue el momento de cambio en la lucha contra la enfermedad que mató o dejó inválidos a miles por años. Las epidemias atacaban durante el verano, cuando la enfermedad era más contagiosa. Millones de padres vivían con miedo de que sus hijos fueran la próxima víctima. Nadie estaba a salvo. En 1952, a la altura de la epidemia, se informó en los Estados Unidos de casi 58,000 casos y 3,000 personas murieron. En 1954, las pruebas de campo masivas de la vacuna de polio se realizaron con resultados positivos. Cuando se anunció el año siguiente que la vacuna de polio se demostró que era segura y efectiva, los padres de todos lados respiraron con descanso. Washington, and at a White House ceremony, Dr. Jonas Salk, watched proudly by his wife, received from President Eisenhower a citation for extraordinary achievement following his discovery of a poliomyelitis vaccine. Before I hand you this citation, I should like to say to you that when I think of the countless thousands of American parents and grandparents who are hereafter to be spared the agonizing fears of the annual epidemic of poliomyelitis, when I think of all the agony that these people will be spared as they see loved ones suffering in bed, I must say to you, I have no words in which adequately to express the thanks of myself, all the people I know, and all 164 million Americans, to say nothing of all the other people in the world that will profit from your discovery. I am very, very happy to hand that to you. La conquista de la polio fue uno de los mayores logros del siglo XX. Los esfuerzos del Dr. Salk también inspiraron a muchos otros para utilizar la investigación científica para el avance de la medicina. Junio 2 de 1953. La coronación de Isabel II. 2 de junio de 1953. Toda la Gran Bretaña celebró la coronación de la reina Isabel II. A los 25 años de edad, Isabel ascendió al trono 6 meses antes debido a que un cáncer de pulmón reclamó la vida de su padre, el rey Jorge VI. Pero este día era de celebración cuando miles de personas se reunieron en las calles de Londres para darle la bienvenida a su nueva reina. Trafalgar Square, with its crowds who have waited all night to greet Her Majesty. Cuando era niña, Isabel jamás imaginó que algún día sería la reina. Su tío Eduardo VIII era rey y seguramente uno de sus futuros hijos lo sucedería. Pero todo cambió cuando el rey Eduardo abdicó para casarse con una mujer norteamericana divorciada. Cuando Jorge, el hermano de Eduardo, pasó a ser rey, Isabel, con 10 años de edad, se convirtió en heredera al trono. The hour of 11 is approaching. Not only in London, but in every corner of the world, the prayers and thoughts of the people center upon this young, queenly figure. This gracious lady,
upon whom such great burdens of responsibility are to rest, and who bears them with such royal grace. The Queen. Isabel impresionó mucho a sus compatriotas durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las objeciones de sus padres, la entonces princesa Isabel sirvió como teniente segundo en los servicios femeninos como mecánico automotriz y chofer de camión. Thence goes Queen Elizabeth to sit in King Edward's chair for the most sacred rite of her anointing. Be so merciful that you be not too remiss, so execute justice that you forget not mercy. O God, the crown of the faithful, bless, we beseech thee, this crown, and so sanctify thy servant Elizabeth, upon whose head this day thou dost place it for a sign of royal majesty. Go forth into the crowd. Our love will shield you. Our voices cheer you. Our prayers uphold you. Our hearts be with you. La reina Isabel fue escoltada hasta el Palacio de Buckingham mientras era saludada por miles que la habían esperado durante horas y soportaron la lluvia para poder mirar a su reina. Many there are who will speak with pride to their children and grandchildren in the years to come, telling how they saw Queen Elizabeth at her coronation, living again the memory in their hearts. La nueva reina Isabel seguiría reinando por más de 40 años, más que cualquier otro monarca en Gran Bretaña desde la reina Victoria. Febrero 25 de 1954. Finaliza la era de McCarthy. ...24 de febrero de 1954... el senador Joseph McCarthy tomó el control del ejército de los Estados Unidos... extendió citatorios a los oficiales del ejército... impuso un general brigadier... y acusó al ejército de ofrecer un retiro honorable... a un supuesto simpatizante comunista. Era el principio del fin... de lo que se conoce como McCarthismo. El senador por Wisconsin, Joe McCarthy... había estado explotando el temor de la nación por el comunismo para su beneficio. Los norteamericanos no solo temían a la Unión Soviética, sino que temían de que los comunistas se infiltraran en el gobierno en un intento por trastornar los Estados Unidos. Y McCarthy era el hombre con mayor responsabilidad en el reforzamiento de dichos temores. El término McCarthismo se volvió sinónimo de cacería de brujas, el acto de hacer cargos serios pero insustanciales contra la gente en la vida pública. La cacería de brujas de McCarthy empezó en 1950 cuando anunció que tenía una lista de 205 reconocidos comunistas empleados por el Departamento de Estado. Sus cargos condujeron a años de investigación del Senado y el gobierno y fueron responsables de que mucha gente perdiera su empleo y fueran puestos en una lista negra en las industrias en donde trabajaban. Se destruyeron reputaciones, se deshicieron familias y la condena popular fue dirigida hacia quienes eran acusados por McCarthy. Su ruina empezó cuando dirigió sus acusaciones contra el ejército norteamericano y las audiencias fueron televisadas a nivel nacional por primera vez. Finalmente, el público norteamericano pudo verlo en acción. Joseph McCarthy is accompanied by his wife, on crutches, when he attends a subcommittee investigation in Washington. Army Secretary Stevens further accuses McCarthy, who has his Lieutenant Roy Cohn close by his side, of using improper pressure during his probes into communism in the Army. El ejército norteamericano fue violentado por las acusaciones de McCarthy. Este incluso acusó al presidente Eisenhower de traición. Después de casi un mes de procedimientos, el Senado encontró que el senador McCarthy había actuado de manera que denominaron insolente e irreprensible. El comité, dirigido por el senador Watkins de Utah, escuchó tantos testimonios que tuvo que utilizar un carrito para transportarlos. El 2 de diciembre, el Senado votó 67-22 a favor de censurar a McCarthy por conducta improcedente de un senador. Él comentó ante los reporteros cómo se sintió por su condena. I feel no different tonight than I did last night. I am very happy to have this circus ended so that we can get back to the work of digging out communism, corruption, treason in government,
That job will start officially Monday morning, after 10 months of forced inaction. Pronto McCarthy fue visto incluso por quienes lo apoyaban como un hombre sin sentido de la decencia. Su popularidad declinó rápidamente. Murió en menos de 3 años por cirrosis hepática, terminando así la pesadilla nacional conocida como la era McCarthy, y su caída inició el día 25 de febrero de 1954. ...8 de mayo de 1954... Dien Bien Phu es tomada por los comunistas. 8 de mayo de 1954... Dien Bien Phu, la fortaleza francesa de Indochina, cayó este día ante el Viet Minh comunista. Los franceses debían retirarse de Vietnam del Norte. Esto marca la primera vez desde la Revolución Norteamericana que una potencia colonial europea es derribada por su antigua colonia. Viet Minh empezó su guerra de liberación en 1946. 8 años después, los guerrilleros tenían rodeado al ejército francés. This is Indochina today. No longer is the fighting there a mere skirmish with terrorists, it is war. French paratroops drop into Dien Bien Phu, the very center of the conflict. The situation at this fortress camp clearly indicates how the pattern of the fighting has changed. American planes, guns, and ammunition are helping the French and Vietnam forces. Russian and Chinese weapons are aiding the Viet Minh. Thus, the clash is between East and West, and the prize is no longer just Indochina, but all Southeast Asia. El presidente Eisenhower advirtió que si los franceses eran derrotados por el Viet Minh, toda Asia sudoriental pasaría a ser comunista como un dominó. Ike apoyaba a los franceses con dinero y equipo, pero no deseaba enviar tropas norteamericanas a la lucha a solo un año de la sanguinaria guerra de Corea. Now our cameras move into the front line to Phu on the Delta, where the war is fiercest. Viet Minh troops have penetrated into the town, but French and Vietnam forces lay a devastating barrage to slow their advance. Thus it is hoped to get the civilian population away to comparative safety. Protected by French troops, civilians begin the trek away from Phu. A child leads his pet dog along the dusty road that may lead to freedom if the rebels fail to force a counterattack. No, this is no skirmish. This is war. War at its most bestial, for none are spared its horrors. Death is in the midst of these people. Bewildered by a conflict barely understood, a woman can still smile as she takes the dusty road that may or may not have an ending. El clímax de la guerra tuvo lugar en Dien Bien Phu. El comandante francés, el general Navarre, intentó provocar a las guerrillas del Viet Minh a una batalla a gran escala, que los franceses consideraban a su favor. Para su horror, la guarnición francesa se encontró rápidamente rodeada sin armas ni hombres. Después de un sitio de 55 días de duración, el general francés envió un mensaje por radio a París diciendo que no podría sostenerse. Se rindieron. La amarga derrota llevó a las fuerzas francesas y del Viet Minh a la mesa de negociación en Ginebra, mientras que se establecían pláticas similares en Vietnam. This is the first time that such a meeting has been held in Indochina. A portrait of Ho Chi Minh, the communist leader, hangs above the conference table. He is not present. Instead, one of his aides, General Tien Dung, heads the Red delegation. The position of a truce line presents an immediate problem. The Reds say the 14th parallel, the French, the 18th. But in between lies the wealth of the country, rice fields. El 21 de julio de 1954 termina para Francia un largo y amargo conflicto. In the Green and Bronze Conference Hall at Geneva, the last hours of the Indochina War were played out. Viet Minh delegates agreed the truce with Vietnam and French representatives. The truce document was signed, and the whole world was at peace for the first time for 15 years. El Acuerdo de Paz de Ginebra llevó la guerra a su fin y dividió al país en el paralelo 17. El Viet Minh comunista controló el norte, los vietnamitas no comunistas el sur. A pesar del Tratado de Paz, el norte comunista prosiguió utilizando la guerrilla contra el sur. Para 1964, los Estados Unidos se encontraron en medio de lo que pronto sería conocido como la Guerra de Vietnam, una guerra que nunca hubiera tenido lugar si los franceses hubieran resultado victoriosos en Dien Bien Phu.
Octubre 31 de 1956. La Guerra del Suez. ...31 de octubre de 1956... Las tropas británicas, francesas e israelíes invaden Egipto en lo que resultaría ser un intento fútil e impopular por ganar el control del canal de Suez a Egipto. Solo 6 semanas antes, gracias al acuerdo base del canal de Suez, las tropas británicas habían salido de Egipto tras 72 años de ocupación. El tratado también mencionaba el tema del canal que atravesaba el territorio egipcio. El canal de 160 kilómetros de largo había sido originalmente construido por los franceses en 1869. En el momento del retiro de tropas en 1956, Egipto vendió todos sus intereses a Inglaterra y el canal de Suez fue propiedad total del gobierno inglés y los accionistas franceses. El tratado original establecía que el control del canal pertenecía a los constructores hasta 1968, pero ese acuerdo fue roto por el presidente egipcio Nasser. Molesto por el rechazo de los Estados Unidos e Inglaterra para apoyar un nuevo proyecto de desarrollo mayor, Nasser decidió vengarse. The Suez Canal, never far from the news in its 87 years of history, hits the headlines like a bombshell, when without a hint of warning, Egypt's Premier, Colonel Nasser, announces that his country is taking it over. The profit is to be used to complete the Aswan Dam, the huge project from which Britain and America recently withdrew their offers of financial aid. La toma del canal no solo significó la pérdida de cientos de millones de dólares, sino que amenazó el interés vital y el flujo económico de sus dos mayores usuarios, Inglaterra y Francia. La mayor parte del petróleo para ambos países pasaba a través del canal, así como una gran parte de sus bienes de intercambio y consumo. La crisis del canal agregó una mezcla explosiva para una situación árabe-israelí ya volátil. Después de 3 meses de negociaciones inútiles y presión internacional, la bomba de tiempo hizo explosión. The Suez crisis burst dramatically into the news again, for Israel has invaded Egypt. Britain and France have declared the canal in danger, and British and French troops are on the move. Cuando finalmente se dio la guerra de Suez, esta tuvo lugar en 2 frentes. Primero con un ataque israelí a través de la península del Sinaí, seguido de un asalto franco-británico en el canal mismo. Aunque se negó en ese momento, los 3 países se habían reunido para planear la invasión. El ejército egipcio no era contrincante para las fuerzas invasoras combinadas. Israel controló todo el Sinaí en un día y las fuerzas franco-británicas rápidamente capturaron el canal. El clamor internacional contra la invasión fue veloz. Los Estados Unidos fue muy crítico con sus aliados tradicionales, conduciendo un movimiento de censura en las Naciones Unidas. Delegates returned to the UN for the first emergency General Assembly ever called. The unprecedented session brings U.S. Secretary of State John Foster Dulles from Washington with Ambassador Lodge. Dulles comes prepared to offer a resolution formulated after consultation with President Eisenhower. A long list of delegates take the rostrum in hours-long debate on the resolution. The U.S. turns to the United Nations as it did in Korea to preserve peace throughout the world. Se aprobó la resolución y la lucha llegó a su fin 7 días después de comenzar. 2 semanas después, las tropas de las Naciones Unidas se desplazaron a la zona del canal, en donde se quedarían como una fuerza de paz durante los siguientes 10 años. Egipto sufrió mucho durante la lucha. Hubo muchas bajas y Port Said estaba arrasado. El canal fue considerado inútil durante meses. Egipto fue forzado a pagar $81 millones a restituirse a los accionistas del canal, pero el canal era de ellos. Israel también fue forzado a regresar todo el territorio que había capturado. Gracias a las Naciones Unidas, Egipto volvió una derrota militar en una gran victoria política. Noviembre 4 de 1956. Los soviéticos aplastan la revolución húngara. Al amanecer el 4 de noviembre de 1956,
1000 tanques soviéticos entraron al centro de Budapest para sofocar una revuelta que había traído esperanza, libertad y un nuevo estilo de gobierno al pueblo de Hungría. El levantamiento contra el dominio soviético había iniciado algunas semanas antes. This is how it all started, with a peaceful students' demonstration 100,000 strong. They carried pro-communist banners. No one spoke of rebellion. All they asked was greater democracy within the present regime. But meanwhile, on the radio, Party Secretary Gero was describing the demonstrators as rabble. And the word was like a burning match in a powder barrel. All the pent-up emotions of a decade, all the hatred of Russian interference flared up at once. Budapest became a battleground. Por primera vez desde la toma comunista al final de la Segunda Guerra Mundial, la bandera nacional húngara fue desplegada abiertamente y las odiadas banderas rojas fueron quemadas. A los partidarios se les unieron elementos del ejército húngaro, y cuando no estaban luchando lado a lado, el soldado a menudo entregaba sus armas a los revolucionarios, incluyendo sus tanques. Lo que inició como una pequeña protesta antisoviética se volvió una guerra en todo su esplendor. Mientras que algunos miembros de la línea dura del Politburó húngaro querían que los soviéticos ayudaran a extinguir la rebelión, otros pedían el compromiso. Ahora había cientos de miles de personas marchando por las calles de Budapest. Al principio, el premier Henry Nagy parecía apoyar la revolución, pero pronto estaba dirigiendo a la policía secreta en contra de quienes lo apoyaban. Incluso mientras los funcionarios rusos estaban negociando públicamente el retiro de las tropas soviéticas de Budapest, se hacían planes de un ataque a gran escala en Moscú. El guante de terciopelo estaba por ser retirado del puño de hierro. La brutalidad de ese día no solo ayudó a que los disidentes apoyaran a los húngaros, sino también condujo a la condena mundial y a la censura por parte de las Naciones Unidas. Después de 8 semanas de valiente resistencia, los patriotas húngaros se enfrentaron con la inevitable vida soviética. Más de 50.000 murieron en la lucha. El premier Nagy fue ejecutado por haber demostrado inicialmente simpatía por la causa de los revolucionarios. A pesar del brutal aplastamiento de la revolución, el pueblo de Hungría no se rendiría. Tomaría aún 30 años, pero finalmente ganarían su libertad. Octubre 4 de 1957. Comienza la era espacial. 4 de octubre de 1957. La Unión Soviética fue parte de las noticias con el exitoso lanzamiento del Sputnik, el primer satélite del mundo. Solo un mes después, lo hizo de nuevo con el lanzamiento del Sputnik 2 e inició la era espacial. Two things are astonishing about Sputnik II. Its weight, more than half a ton, and its live passenger, a dog. Our artist shows how this flying dog kennel is probably arranged. Radio, food and oxygen supplies, and Laika, the most famous husky in the world, or strictly speaking, out of it. Without knowing it, Laika is telling man whether, in the years to come, it will be safe for him to follow her. Meanwhile, he watches her progress with envious eyes, wondering to what adventures this little pioneer is blazing the trail. Rusia finalmente lanzó 10 satélites Sputnik para recolectar información en el espacio. Los científicos probaron los sistemas de apoyo vital y procedimientos de reingreso utilizando una diversidad de animales. Estas misiones dejaron poca duda de que los soviéticos estaban dirigiéndose a la Luna. Un cortometraje soviético mostraba claramente sus intenciones. The rocket races forward along an orbit that has been calculated in advance. A command from the Earth, and it launches out another orbit. El noticiero Pathé presentó originalmente esta película animada exactamente como la había recibido desde Moscú. El film, cuando fue distribuido en Inglaterra, mostró al público occidental qué tan serios eran los soviéticos respecto a llegar a la Luna. Now it's already in the zone of the moon's gravity. A radio signal from the Earth, and the rocket turns its tail towards the moon. The engine now slows up the speed of descent.
A laboratory on tank beds cruises along the surface of the moon. It shoots up an antenna. The television transmitter goes into operation. Propaganda? Wishful thinking? Sober prophecy? We'll have to wait and see. Pero los Estados Unidos no tenían una actitud de esperar y ver en este respecto. La carrera espacial había iniciado y los Estados Unidos estaban retrasados. Cape Canaveral, Florida, a Vanguard rocket is ready to launch America's first Sputnik into space. But rockets are unpredictable things, and our slow-motion camera records how an undetected fault in the first stage of the rocket turned the launching into calamity. Not fatal, but disappointing. At first, the American public are dismayed at the accident, but they soon realize that the setback is only temporary. And after all, who knows how many failures the Russians had before their Sputniks were launched. El 1 de febrero de 1958, los Estados Unidos lanzaron con éxito el Explorer 1, el primer satélite norteamericano que estuviera en órbita alrededor de la Tierra. La carrera espacial había iniciado, disparada por el lanzamiento soviético del Sputnik el 4 de octubre de 1957. Enero 1 de 1959, Castro libera Cuba. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y su banda de revolucionarios barbudos desplazó al gobierno de Fulgencio Batista. Castro había conducido una revuelta abortada contra Batista en 1953 y fue encarcelado y luego exiliado. Luego regresó secretamente a Cuba en 1956 con 81 seguidores. Contra todo lo previsto, Castro y sus guerrillas desintegraron el cruel y corrupto régimen de Batista. Inicialmente, gran parte del mundo dio la bienvenida a la victoria de Castro y lo consideró un patriota que pronto establecería un gobierno democrático. Sin embargo, hubo desilusión cuando Castro se nombró premier y empezó a reducir las libertades civiles y a ejecutar a sus enemigos políticos. In front of the presidential palace in Havana, nearly 1 million people, which is just about the whole population of this capital city, gathered at the bidding of their new leader, Fidel Castro. The summary courts-martial and executions of Batista followers have brought criticism from abroad, especially America. Castro wanted to know how his countrymen felt on the subject, and the hysterical reception shows that Cubans would support just about anything he did. 4.500 personas fueron arrestadas, la mayoría del régimen de Batista. Los juicios públicos se llevaron a cabo en el estadio de La Habana. El gobierno de Castro permitió la libertad de prensa, de forma que los reporteros pudieron ofrecer los dramáticos relatos de primera mano. Rarely have newsreel cameras recorded such dramatic scenes in so explosive a setting. Major Sosa Blanco, 51, was accused of murder, torture, robbery. Reports written by correspondents rivaled fiction. One wrote, "I am in the Roman Colosseum." Major Blanco protested that he was not a murderer but a soldier carrying out wartime orders. Among numerous witnesses against Blanco was a 12-year-old boy, Angelio Estrada. Above the shrieks of the gallery, the loudspeakers carried the testimony. Even before it was fully heard, the crowd shouted, "Kill him." This was justice in Cuba, revolution style. Apparently, Blanco remained calm as the youngster pointed a finger at him and cried, "He killed my father." El prisionero fue hallado culpable y sentenciado a muerte. Debido al clamor extranjero, los juicios públicos se detuvieron, pero siguieron llevándose a cabo en privado. La relación entre Cuba y los Estados Unidos empeoraría cuando Castro se volviera hacia el comunismo y la Unión Soviética. A pesar de un grave embargo comercial de los Estados Unidos, el colapso de la Unión Soviética y una frágil economía, Fidel Castro jamás ha dejado su cargo, que ostenta desde aquel venturoso día de enero de 1959. Septiembre 15 de 1959. Khrushchev visita los Estados Unidos. 15 de septiembre de 1959. El líder soviético Nikita Khrushchev llega a los Estados Unidos.
es la primera visita de un cabeza de Estado soviético a los Estados Unidos. 50 minutes late because of Atlantic headwinds, a Russian Tu-114 jetliner slides along the tarmac at Andrews Air Base near Washington. But what's 50 minutes when all the world's been waiting for months to see what would happen when the leaders of these two great power blocs met face to face? El viaje de Khrushchev era una mezcla de asuntos oficiales y visita. En la agenda había reuniones con el presidente Dwight D. Eisenhower y un viaje por el país. La visita viene 4 años después de que Khrushchev denunció a Stalin y la represión soviética del levantamiento húngaro. El señor Khrushchev fue acompañado por su esposa Nina Petrovna y un grupo de 63 oficiales y funcionarios. En su discurso, Eisenhower expresó su optimismo por la visita de Khrushchev. I most sincerely hope that as you come to see and believe these truths about our people, there will develop an improved basis on which we can together consider the problems that divide us. Debido a que Khrushchev por primera vez se enfrenta cara a cara al pueblo norteamericano, la recepción es fría. Más de 10 años de guerra fría e histeria había hecho que la mayoría de los norteamericanos estuvieran temerosos y se sintieran desconfiados de las intenciones de Khrushchev. This will go down on record as the biggest silent reception in United States history. The frozen met on a colossal scale. The crowds are there all right, packed tight every yard of the way, but almost the only sound comes from the bands. Para muchos de ellos, detrás de esa alegre sonrisa, Khrushchev es la personificación del mal, una amenaza viable para su forma de vida democrática. Posteriormente, Eisenhower y Khrushchev se reunieron en el refugio privado de Haig en Campo David, en donde hablaron de muchos temas, incluidos los derechos occidentales en Berlín. Después de una exitosa reunión con Eisenhower, Khrushchev se dirigió a la ciudad de Nueva York a una reunión en las Naciones Unidas. Allí es donde es recibido por un grupo más animado de norteamericanos que están protestando por la represión soviética en Ucrania. En un discurso a los delegados, llama a las naciones del mundo a un desarme en 4 años. En un paseo por Washington, D.C., se le muestra el Lincoln Memorial y el monumento a Washington. También visita el Capitolio, en donde solo 5 años antes, el senador Joseph McCarthy condujo su cruzada contra el comunismo. Después, Khrushchev se dirige al corazón de los Estados Unidos. Mientras inspecciona ganado y habla con los granjeros, parece un político norteamericano haciendo campaña. Y de alguna forma la hace. A diferencia de Stalin y otros de línea dura en la Unión Soviética, Khrushchev cree que la coexistencia pacífica con el Occidente es uno de los mayores intereses de la URSS. La Unión Soviética aún se está recuperando de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y su economía es inestable. Visitar los Estados Unidos es una forma de convencer a Occidente que, aunque tienen ideologías diferentes, ambos deben trabajar para encontrar un terreno común. Cuando Khrushchev llega al sur de California, tiene lugar la mayor controversia del viaje cuando los temores del Departamento de Estado norteamericano evitan que éste visite otro gran pedestal norteamericano, Disneylandia. Molesto porque no se le da oportunidad de ver el reino mágico, se reconforta con la visita al set de la película Can-Can en Hollywood. The atmosphere in Washington may have been frigid, but Hollywood only knows one way to welcome the visitors, and anyway, even the State Department is having second thoughts about that order to be oh so distant. Show him a good time. Hollywood's glad to oblige. Mr. Kay thinks the dance itself mildly vulgar, but the dancing and the dancer is terrific. And he gets on famously with Louis Jourdain, Shirley MacLaine, and the rest. How long can the Cold War hold out against this? Aunque la visita de Khrushchev fue un relajamiento en las relaciones este-oeste, las tensiones se incrementarían en los siguientes años con el derribo de un avión espía norteamericano dentro del territorio soviético, la construcción del muro de Berlín y posteriormente la crisis de los misiles en Cuba. Esto llevaría a los dos países y al mundo cerca de la guerra nuclear. La crisis de los misiles tuvo un efecto sosegador en ambos lados y condujo a la firma del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares en 1963. La visita de Khrushchev fue el mayor paso para la coexistencia pacífica con el Occidente. Pero estas acciones conciliatorias molestaron a los soviéticos de línea dura y la remoción de Khrushchev del poder en 1964 señaló el regreso a las relaciones más frías entre las superpotencias. Epílogo.
La guerra en Corea terminó y McCarthy había caído en desgracia. Pero la amenaza comunista se sintió más hacia el final de los 50. En los 60 se pelearían guerras frías y calientes, desde Vietnam, pasando por Checoslovaquia, hasta Cuba. Una batalla tecnológica conduciría a la carrera espacial y daría un gran triunfo a los Estados Unidos. Pero estos también tendrían que enfrentar las divisiones y el descontento civil en casa durante una década que cambiaría al mundo para siempre.